Hola Víctor y Benjamín, gracias hermanos por sus aportaciones a la conversación esta semana pasada en ambos foros. Eh, Siento, ¿no?, que no pudieran participar de la videoconferencia. Sé, Benjamín, que hay culto en tu iglesia a esa hora, así que espero que podamos encontrar otro horario que te convenga, ¿no?, para que puedas participar por lo menos en algunas futuras videoconferencias. Pero bueno, de todas maneras, esta forma de trabajar juntos funciona también. Eh, Así que yo quiero responder un poco a lo que han aportado en los foros y resaltar algunas de las cosas que han mencionado en sus aportes. Em, Víctor, creo que tú señalas algo importante en em, lo que es el trasfondo quizás de la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre poderes, podríamos decir el poder de Dios y el poder de Satanás también, como mencionas. Em, Claro, estos no son exactamente los términos que Pablo emplea en Romanos 5, pero los emplea en otros contextos y con ellos sí que podemos igual aclarar la relación entre este texto y lo que se enseña en esos otros contextos. Yo creo que en este pasaje, y esto se vuelve aún más claro en el capítulo 7, se puede entender el pecado como un sinónimo del mal, porque no es solamente lo que hace el ser humano, sino un poder bajo el cual el ser humano vive. Y en el capítulo 7 vamos a leer cómo este poder del pecado estimula el deseo de transgredir la ley, de desobedecer a Dios y que hasta se aprovecha del mandamiento de la ley para usar ese mandamiento como ocasión de malos deseos, de hacer precisamente lo que la ley prohíbe. Así que en ese sentido yo creo que el concepto del mal está presente en los pasajes que hemos estudiado en la semana 5. Igual para mí lo que es digno de resaltar en esto es que el mal es una presencia sutil, o sea que no es fácil eh, como identificar el mal como tal y así derrotarlo, porque resulta que el mal está presente en la complejidad del ser humano, también en el resto de la creación, y es un poder tal que hasta puede explotar los dones de Dios, eh, cosas buenas de Dios, para producir la injusticia, para producir la violencia, más lejanía entre Dios y el ser humano, entre seres humanos y seres humanos, entre el ser humano y el animal, etcétera. Así que el mal en ese sentido es una presencia compleja, sutil, que requiere pues un acto revelador de Dios, un apocalipsis de Dios. Y Pablo está describiendo cómo Jesús enfrentó el mal, enfrentó el poder del pecado. Y lo curioso es que no lo hizo alejándose de ese poder, ¿no? O sea, que no mandó ese poder inmediatamente al exilio, sino que eh, entró en el mundo bajo pecado y se sujetó a la experiencia, las condiciones de un mundo así esclavizado. Y a través de esa evolución de su vida
y sobre todo la culminación de ella en su muerte, rompió ese poder esclavizante del mal y liberó al ser humano para que pudiera vivir como la secuela de la muerte de Jesús, la libertad de ese pecado y la posibilidad de experimentar el poder de la resurrección, el cual es el Espíritu de Dios. Pero lo hizo solidarizándose con la condición humana, pasando por un rey fracasado, derramando su sangre, muriendo como una vergüenza, siendo derrotado por los enemigos de su pueblo. O sea, que una serie de cosas que no nos parecen un camino de victoria sobre el mal. Pero el mal se manifiesta también en nuestras visiones distorsionadas de cómo vencerlo, creyendo que podemos vencer el mal siendo el bueno de la película, siendo el héroe, ¿no?, que salva al pueblo, así encerrada o encerrado el pueblo en la fortaleza. O sea, que la mitología de salvación que hemos recibido muchos de nosotros y que se encuentra por todas partes en las culturas humanas. En cambio, la revelación de Dios presenta el camino de la salvación como un camino de mucha ambigüedad, de participar de las dificultades del ser humano en su profundidad, no evitar esas dificultades, no escaparse de ellas, y eso tiene que influir en nuestra forma de entender lo que es el mal como pecado y cómo participar de la liberación del ser humano a través de Cristo. Si buscáramos incorporar a Satanás en esto, yo por mi parte igual pensaría en otras enseñanzas de Pablo, en que habla del príncipe de la potestad del aire, por ejemplo. Habla de ser liberados del reino de Satanás. Habla de Satanás mismo como un ángel de la luz. Y en estos contextos capta el hecho que también vemos en Génesis, que Satanás no se presenta como el enemigo, no se presenta claramente como una fuerza opuesta a Dios. Se presenta como un aparente bien, un logro, un paso hacia adelante. Le dijo a Adán que no moriría si tomara del fruto, sino que serían abiertos sus ojos, conocería, llegaría a conocer mejor como Dios mismo. Entonces, es importante, creo, captar este carácter seductor de Satanás si es que vamos a seguir la enseñanza de Pablo en estos capítulos, que no nos llama a una vida idealizada, sino que nos llama a morir, de cierta manera, de hacer frente al sufrimiento del ser humano, la injusticia en el mundo, y de atravesar las ambigüedades que ese camino conlleva. Bueno, algo por el estilo. Pero gracias, Víctor, por el comentario. Me parece que en lo que aportas demuestras haber estudiado bien el texto y haber entendido bien también la exposición mía. Benjamín, hermano, tú dices algo que creo que es muy interesante como interpretación de Romanos 5, y es que la ley tuvo el efecto de hacer más obvio el pecado. Yo creo que eso es cierto, y es algo que Pablo quiere decir, que una de las formas en que la ley es un don es su capacidad reveladora, que le enseña al ser humano cómo es la presencia del pecado y por lo tanto cómo es la misericordia, la gracia de Dios que sostiene al ser humano en medio de esa condición de debilidad, y también le enseña a esperar el acto liberador de Dios,
que viene por fin en la persona de Jesucristo. Así que eso es importante, lo que has dicho. Y bueno, me ocurre decir también que eso no es lo único que hace la ley. La ley también guía al ser humano hacia la justicia, le señala cómo son las relaciones sanas entre las comunidades, entre los prójimos de una comunidad, entre el ser humano y el animal, entre el ser humano y la tierra, etcétera. La ley se está presentando aquí en Romanos en función de sus límites para que los destinatarios no atribuyan a la ley algo que la ley no puede hacer, pero no queremos pasar por alto que esos límites de la ley no expresan todo lo que es la ley, porque hay varias maneras en que la ley es un don maravilloso de Dios y, como digo en la exposición, pues que sigue como fuente de revelación, de guía para nuestra vida, a pesar de lo que ha enseñado mucha teología protestante sobre la ley, como si fuera una especie de carga o, o no sé, de opresión, cuando en realidad es el pecado que se aprovecha de la ley que la convierte en un arma de opresión. Pero no tiene que ser así. Bueno, espero que esto ayude y mis perros están ladrando a tope, no sé qué pasa, pero nos vemos la semana que viene de alguna manera u otra. Gracias, hermanos.